Buenos días a todos y a todas los que nos están viendo en este día. Bienvenidos a otra de nuestras actividades. En este día la ocasión es la presentación del libro Psicología Jurídica del Neonaticidio, por la autora que nos acompaña desde Argentina, Graciela Gardiner, quien es psicóloga por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en psicología jurídica con orientación en peritajes y tiene un máster en criminología y ciencias penales, además de tener experiencia docente. Además de ello, contamos con la presencia del doctor Francisco Maffiotelli como comentarista, quien también es psicólogo, pero por la Universidad Diego Portales, tiene un máster de Madrid y es doctor en psicología. En 2011 obtuvo el Premio Nacional de la Especialidad de Psicología Jurídica y Forense y es director científico de la Asociación Latinoamericana en Psicología Jurídica y Forense. Además, claro está, de su experiencia como perito y docente en el área. Para nosotras es un placer y un honor contar con la presencia de ambos. En esta ocasión, el doctor Francisco comenzará haciendo una breve presentación. Después, la doctora Graciela hablará sobre el libro y finalmente el profesor nuevamente hará los comentarios al respecto. Bienvenidos. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, en particular a su directora, la maestra y amiga Vanessa, y a mi amiga también Graciela Gardiner, autora del libro, que me ha invitado a compartir con ella el honor de prologarlo. Y lo que pretendo hoy día es hacer una pequeña, muy breve presentación respecto del libro, para dejar luego paso a la autora, ¿cierto? De más está decir que para mí es un honor, en tanto la colega y amiga Graciela Gardiner es una destacada psicóloga a nivel latinoamericano, de amplísima trayectoria, y que tiene la virtud de trabajar tanto en el ámbito académico, en la formación de pre- y posgrado, como también a nivel gremial, ¿cierto? Representando a su país, incluso Argentina, ante la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, además de tener una amplia experiencia como perito y hoy día como asesora técnica de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una reconocida colega que ha aportado muchísimo a lo largo de todos estos años en la formación de colegas en este ámbito. Y por tanto, bueno, hoy, este año nos complementa eso, agrega esta creación, este hijo suyo, que si se puede hacer la metáfora, digamos, de un nuevo libro, que es el que me pidió prologar y que les voy a leer brevemente las palabras que escribí en esa ocasión. El avance científico en materias de la psicología jurídica requiere de profesionales capacitados y con amplia experiencia, con una profunda visión del ser humano y de lo que se pone en juego en situaciones tan extremas y límites como en estos casos del homicidio de un neonato en manos de su propia gestora, ¿no? Este es el caso en el cual la licenciada Graciela Gardiner, que tiene una impecable, vasta y reconocida trayectoria a nivel latinoamericano, se hace cargo de un tema tan enrevesado como difícil de asumir. Y es importante destacar que lo complejo de estos casos es que no quieren ser conocidos habitualmente por la ciudadanía, a quien se despierta una sensación de no querer saber nada sobre esto, ¿cierto? Este tipo de tópicos se acerca a lo que Freud llama lo ominoso, ¿no? Que parte de las traducciones es lo siniestro, y donde se mezcla algo de lo que resulta muy familiar con algo que se intenta alejar y reprimir como a modo repulsa, ¿no?
En tanto, en estos contenidos son muy próximos a nuestra propia experiencia. Algunos han tenido hijos, o todos hemos nacido y hemos sido hijos y neonatos en algún momento. Y en ese sentido, como en los delitos graves, gravísimos a los cuales uno se enfrenta, la primera reacción es una reacción de rechazo, ¿cierto? Tanto inconsciente como consciente. En tanto, como decía, resultan insoportablemente familiares este tipo de situaciones. Al igual como otros delitos de violaciones o homicidios calificados donde las personas tienden a pensar podría haber sido yo, podría haber afectado a alguien de mi familia, etc. En el ámbito criminal se presentan varios fenómenos individuales y sociales que interactúan y van ejerciendo de filtro ante lo que podría y se esperaría que fuese una aproximación realista a la asunción de estos escenarios. Al delincuente en general uno observa en los medios de comunicación escritos, en la prensa, en la televisión, cómo a través de estos mecanismos de defensa se lo etiqueta, ¿cierto?, como un no yo. De esto ya habló Foucault y han hablado muchos autores. Se lo demoniza, ¿cierto?, como una forma de decir, ese nunca sería yo, como una asunción de una propia identidad. Y al punto que se determinan por arrebatar esas características humanas que tiene el sujeto, tratando de despojarlo de todo aquello que, planteo yo en el prólogo, nos permita considerarlo como un semejante, un par, o eventualmente alguien, comillas, como nosotros, ¿no? Así es el caso que en los delitos particularmente graves que atentan contra bienes jurídicos los más preciados desde el punto de vista social, como es la vida, como es la integridad corporal, la integridad sexual, o contra aquellos grupos considerados como más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, los ancianos, las personas con discapacidad y en muchos casos los migrantes, en general los grupos minoritarios. Cuando los delitos son en contra de estos grupos, hay una fuerte reacción social que cuando se encuentra con un caldo de cultivo que es el populismo penal, no el derecho penal, no una visión más centrada y equilibrada desde el punto de vista estatal, va generando respuestas que lo que tienden a hacer es exacerbar el castigo al agresor y termina con ello solicitándose las penas del infierno, ¿cierto? La exclusión del medio social, debieran estar relegados, llevar una isla, hacer trabajo forzado, que los encarcelen por vida. Incluso uno no deja de escuchar en algunas ocasiones que se plantea hasta la pena de muerte para estos sujetos, aun cuando en las propias legislaciones no esté ni siquiera contemplada, ¿no? En ese sentido, el neonaticidio, como el asesinato de un recién nacido con menos de 24 horas de alumbramiento, por una parte constituye una práctica ancestral que se viene dando desde el principio de los tiempos, con distintos motivos, ¿no?, o razones, ya sea como en casos de hijos no deseados, en una forma de control de la natalidad, como mecanismo de control del sexo del recién nacido, o a consecuencia de condiciones psicológicas especiales, luego de una elevada descarga hormonal al momento del parto, y que en algunos casos lleva al homicidio, a grandes depresiones, incluso depresiones psicóticas, ¿cierto?, o depresiones puerperales, como se llaman. En estos últimos escenarios que no se adscribe a una respuesta premeditada, ni que tenga propósito en cuanto a un mecanismo de control, sino que están en juego una serie de determinantes de la conducta individual, que son los que resultan indispensables estudiar de forma desprejuiciada, rigurosa, científica y basada en la evidencia, como nos consta en esta investigación y en este libro de la licenciada Gardiner, más que en concepciones meramente teóricas, dogmáticas o ideológicas que son a veces más propias de los operadores del sistema de justicia, ¿no? Es precisamente lo que la maestra Gardiner se ha propuesto hacer con este estudio de caso, que analiza de forma detallada y comprensiva
yo destacaba que son casos que tienen nombre, no son meros RUC o números de causa, ¿cierto? No son casos, sino que ella releva la historia que hay detrás de Alejandra, Laurita, Silvia, Rosario, Ginette, Miriam, etc. Que es una mirada menos propia del Poder Judicial muchas veces, de esa frialdad, y que nos invita a aproximarnos a la realidad de cada uno de esos casos, a sus determinantes, a las vidas, a los motivos que puede haber habido detrás de cada una de ellas, ¿cierto? La explicación de los hechos, y que investigados y tomados decisión por el sistema judicial, a veces con un rasero que es bastante menos comprensivo, ¿no? Más centrado en la conducta constitutiva de delito, en la afectación de este bien jurídico. Es cierto que ante estos homicidios agravados por el vínculo, alguien tiene que representar el interés social y sobre todo de estos niños que no les tocó nacer, digamos, o que les tocaron estas circunstancias adversas. Por tanto, en las páginas que vamos a tener a nuestra disposición y que probablemente algunos ya tienen hoy día en sus manos, es que se resumen y sintetizan en un trabajo investigativo acucioso. Se muestra este acercamiento más humano a las condiciones que llevaron a estas mujeres a poner fin a la vida de sus hijos, con cuales se supone o se asume que tenían un vínculo, y es la cuestión que la doctora Gardiner pone en evidencia y en tensión y en cuestión, y que viene a relativizar de alguna manera la acción típica y antijurídica agravada por la conexión en este tipo de casos, desnudándose, desanudándose, estudiándolo desprejuiciadamente, de forma objetiva e imparcial, como hacen en general los peritos y como deben hacer legalmente, y ella nos ilumina este nexo humano que hay en estas especiales circunstancias dolorosas que le tocan vivir a la madre. Por estas razones, el trabajo de la doctora Gardiner posee un doble valor, que por una parte inhibir y controlar este ánimo puniendi que está en la sociedad, que muchas veces estuvo en el legislador al momento de concebir las normas y en el Poder Judicial, en la judicatura al momento de aplicarla, que son más propios de una actitud irreflexiva de algunos medios de comunicación que tienen poco interés en comunicar la verdad, sino que generar una noticia y algo que impacte, algo llamativo, y de eso precisamente se aleja el análisis que nos propone la doctora Gardiner, ¿cierto? Acercándonos un poco más a la posición más clásica, más aristotélica, más platónica, o de un autor más contemporáneo, moderno, como Rawls, nos plantean respecto de la justicia como la medida de lo que corresponde a cada cual, ¿cierto? Este trabajo además conlleva la digna tarea de elevarse por nuestras limitaciones laborales, del tiempo, del cuidado ético, de la sobredemanda de casos que tenemos, que a veces se lo torna insostenible, para detenernos a reflexionar y analizar e intentar integrar todos aquellos aspectos y variables que un científico no puede dejar de lado en su oficio, que es intentar encontrar la verdad, esa justicia, al menos tender a ella con todos los costes y sacrificios que esta tarea conlleva y que la doctora Gardiner nos muestra de manera magistral en su análisis. Eso por el momento. Muchas gracias. Sin perjuicio de después poder compartir con ustedes en algún debate después de la presentación de la doctora. Así que les agradezco a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, a mi amiga y colega Vanessa Díaz Padilla, al igualmente amigo y colega Francisco Maspioletti Celedón, que me acompañan siempre en estas actividades académicas. Y les quiero comentar, comparto
bueno, las distintas posturas que Francisco les ha comentado con respecto a la mirada del derecho y a la mirada de la que también me hago cargo de mirar también con cierto dejo de horror mi primer caso sobre este delito tan particular que en algún momento se llamó filicidio y actualmente homicidio agravado por el vínculo. Tengo más de 35 años de experiencia como psicóloga penal, como perito en el ámbito penal, y el primer caso que recibí de filicidio, que así se llamaba en aquel momento la figura penal, me contactó con el horror al que tuve que enfrentarme, porque mi imagen del embarazo es esta que aparece aquí en esta primera fotografía de debajo, una hermosa panza y esperando con unos soquetitos. Y cómo se pasa de esta imagen a la imagen del derecho penal. Así que tuve que recuperarme de dos vivencias, la de la maternidad deseada y amorosa a esta muerte de un bebé. Y reponiéndome a esto, quiero compartir con ustedes algunas cosas que aparecen, que habrán visto ustedes mismos en los diarios. Estos son diarios acá locales. Bueno, una joven de 15 años enterró a su bebé recién nacido en el patio de su casa. Fíjense que enterró con una búsqueda de una acción de meter bajo tierra. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. En otro titular del diario decía: una vecina le pedía a un chico que vino a arreglar la luz que suba al muro y se fije del otro lado. Me dijo que no había nada, solo una chapa. Y yo escuchaba los llantos, cada vez más apaciguados. Así que pensé, lo abandonaron. Otra vez, una acción concreta, consciente, en busca de dejar a ese otro. Y llamé al 911, afirmó. En otra localidad encontraron a un bebé recién nacido, San Juan, una localidad de acá de Argentina, encontraron a un bebé recién nacido en el inodoro del Hospital Rawson. Aparentemente una mujer de 22 años habría dado a luz en el baño y dejó al bebé tirado en el lugar. Bueno, cuando la persona de seguridad lo vieron, bueno, ya estaba sin vida y la familia informa que desconocía el embarazo. Todos estos datos sobre los que quiero que vayan como registrándolo porque son muy importantes para la línea investigativa que yo quise seguir. Y esto es una llamada de un agente fiscal que me dijo me llamó por teléfono, yo siendo perito de la justicia, y me dijo: me has complicado porque con tu informe, porque esto ya es caso juzgado. O sea, como que previo a la resolución, digamos, ya era caso juzgado y no tenía sentido lo que yo había escrito en el informe. Con lo cual se está planteando un poco la vivencia social y la vivencia de la justicia frente a esto. O sea, sin investigar ya era juzgado. Juzgado con dureza, como que hay una instancia de abandono, de matar, de tirar por parte de estas engendradoras, y la justicia que ya lo tenía resuelto. Una de las primeras cosas que me impactó en la investigación o que me llevó a llevar adelante esta investigación, es que yo formaba parte de ese grupo que, aunque no quisiera, sentía y vivía estas muertes de esa misma manera. Y esperaba entonces, después de la lectura del expediente, encontrarme con algo parecido al horror, alguien monstruoso que tuviera la capacidad psicológica de matar a un bebé recién nacido, que para más dato, su propio hijo. Y me encontré
por una mujer sufriente. Y allí fue para mí un impacto afectivo muy fuerte y pude recuperar frente a esta persona a evaluar lo que no debe perderse, que es la objetividad y el encuentro con un otro. ¿Qué se investigó? Lo primero que investigué fue documentación de delitos contra la vida, específicamente fueron estudios de casos de neonaticidio a manos de sus genitoras puérperas, digo ahora, pero cuando empecé el estudio lo planteé de sus madres puérperas. Voy a ir contando por qué fui dejando de lado el nombre madre. Y lo llamé neonaticidio porque el neonaticidio filicida, porque es más específico, es la muerte de modo delictivo, dice, de un menor con menos de 24 horas de nacido a manos de su madre puérpera. Algunos autores también los pueden encontrar que hablan de 48 horas, dentro de las 48 horas de nacida. De la cantidad importante que he visto de estos casos, seleccioné de estos casos aquellos que no hubo una acción concreta para dar muerte al neonato, sino una muerte por abandono, por tirarlo a un pozo, por dejarlo en el pozo del baño, dejarlo en el pasto, o sea, no un acto concreto de matar, de acuchillar, de ahogar, de ninguna acción concreta para dar muerte. Y esto me llamaba la atención. Así que de este grupo de madres detenidas por este delito, yo seleccioné a este grupo. Consistió en una investigación teórica sobre temas de relación con el objeto del presente trabajo. Planteé el concepto social e histórico de mujer, su vinculación con la función materna, las modificaciones en la medida social de la punición en casos de filicidio en puérperas, la constitución del psiquismo humano, estudié la teoría de vínculos de Bowlby particularmente, y todo a la luz del análisis del material de los casos. Evalué los casos de estas mujeres, como ya les planteaba, y las conclusiones a las que arribo con aportes teóricos de abordaje de esta problemática puntual y algunas sugerencias para su tratamiento. O sea que de esto se trata entonces la investigación que voy a poner con ustedes. Me parece importante que veamos, a mí me resulta muy interesante dentro de esta investigación, analizar los poemas que hay para las madres. Y quiero compartirles dos nada más. Uno es un poema panameño, anónimo, que habla de, entre sus frases dice: madrecita querida, joyero de virtud, lo cual ya está planteando qué es lo que se espera de una madre, esta función de madre asociada a no solamente a la virtud, sino un joyero de virtud, una abundancia de virtudes. Y este es argentino, es un autor de tangos que dice en la letra: la ley de ser madre es la ley natural, las madres son diosas con santas diademas. O sea que también habla de lo que se espera de una madre. ¿Cuál era mi hipótesis de trabajo? El vínculo entre las puérperas y el producto gestado puede no transformarse necesariamente en un vínculo materno-filial. Las mujeres puérperas que cometen homicidios sobre sus hijos neonatos pueden no estar vinculadas en sentido psicológico con estos en tanto hijos. La otra hipótesis era la inexistencia en el neonaticidio de un vínculo psicológico entre la madre puérpera y el producto de su gestación, muerto en estos casos. Las puérperas neonaticidas no han concluido la gestación de un espacio relacional en tanto hijas de sus propias madres. Para esto tomé un marco teórico de 4 ejes y puntualmente se me complicaba y se me arborizaba el pensamiento como ese entramado allí que pongo de árboles y oscuros, además, en la gráfica.
Así que organicé los temas en 4 ejes básicos para plantear. Uno es la violencia, porque el abandono y muerte tienen múltiples ribetes de violencia pasiva o activa. Analicé la función materna, naturalmente, eje básico de esta investigación, en su condición de fallida, iniciada o al menos vivenciada entre madre e hija, o al menos en su condición de hija con lo que engendraba. Concepto de familia, porque ¿qué es lo que se espera? Que los miembros de la indefensión primaria con la que nace el sujeto estén protegiendo esta indefensión primaria, que ampare, que cubra las necesidades básicas de cualquiera de sus miembros, pero nunca se cumple, o no siempre se cumple en estos casos, por supuesto, esta ilusión social idílica, y en estos casos trabajados se hizo evidente. Y me pareció interesante también poder analizar el filicidio y la maternidad en la historia, en tanto la función de la mujer y su condición de madre ha sido, y lo sigue siendo con sus variantes actuales, un tema no menor en la historia. El tratamiento que ha tenido en diferentes culturas y momentos históricos da cuenta tanto de lo que se espera de las mujeres como del valor que ellas tenían, de su vinculación con la condición de genitora, como de qué lugar en la pirámide de valores ocupaba la vida humana, en tanto valor per se, qué valor de intercambio tiene un bebé, tiene los nacimientos, tiene la familia. Entonces me parecía que era interesante ver esta cuestión histórica. De hecho, el filicidio estuvo permitido en muchas culturas. Por supuesto que esto tiene un interés jurídico, independientemente del interés psicológico, al punto tal que en el año 1995, en Argentina y en distintos países del mundo, se hicieron modificaciones en las leyes, porque en el contexto de presiones en defensa de los derechos del niño y las leyes de tráfico de menores, entre otras presiones eclesiásticas, sociales, se deroga del Código Penal la figura de infanticidio, con el cual había empezado a trabajar. Y era y esto es un hallazguito dentro del Código Penal, porque la figura del infanticidio, por ejemplo, permitía que en preservación de la honra, entendiendo la honra como la honestidad sexual de las mujeres, de las madres, disminuyera su condena, pasando a ser tipificada en esa época como homicidio agravado por el vínculo. Voy a volver a esto de infanticidio, a plantear que en el artículo 80 del Código Penal argentino, las figuras del homicidio que se contemplan sufrieron muchas modificaciones en la búsqueda de un mejor juzgamiento y dando cuenta, por supuesto, de la complejidad de esta circunstancia. Pero fíjense que se pasa del infanticidio, que era un atenuante de la condena cuando estaba relacionado para ocultar la honra de la familia de una mujer que engendraba por fuera del matrimonio, y esta muerte de este bebé era llevada en manos de el padre de la puérpera o su hermano, si con eso preservaban el honor de la familia, esta muerte en estas condiciones era un atenuante. ¿Qué significa esto? Significa que el valor de la honra o de la deshonra que las mujeres pudieran acarrear a su familia por engendrar un hijo fuera del matrimonio, este valor honra estaba por encima del valor vida. Entonces se atenuaba la muerte. El artículo nombrado en el inciso primero disponía que se impondrá reclusión o prisión perpetua, una vez modificado, pudiendo aplicarse, bueno, lo dispuesto en el artículo 52, a que matare a su ascendiente, descendiente, etcétera, sabiendo que lo son. Sabiendo que lo son
me resulta sumamente interesante para la postura sobre la que vengo trabajando. Esta frase de Oscar Wilde me parece que es de alta significación para lo que venía hablando de la cultura. Si bien está desactualizado en los primeros dos géneros de los que habla, pero sí me parece que es importante en tanto cuando el género planteado era exclusivamente binario, Oscar Wilde planteó que había tres géneros y el tercer género era ser madre, como algo de tanto peso como la maternidad en la historia. Para el análisis que les voy a presentar, trabajé con 9 causas judiciales y las 9 causas judiciales son, cambiando los nombres y algunas circunstancias para que no los puedan ubicar, sobre todo en mi país, lo llamé Alejandra, Ana, Laurita, Clara, Ginette, Miriam, Silvia, Rosario y Fiamma. Eran 9 causas gemelares, pero 10 niños muertos, en tanto Fiamma era gemelar, eran dos niños. A mí me llama la atención que les haya llamado la atención tanto a las personas que me acompañaron inicialmente en mi proyecto de trabajo como a quienes prolongaron mi trabajo que presento en un libro, que las llame por su nombre. No entiendo otra manera de llamar a una persona que no sea por su nombre. No es caso 1, caso 2, caso 3. Si bien les cambié los nombres para proteger su intimidad, las llamé siempre por sus nombres, no solamente a ellas, sino a todas las personas que evalúo, porque cometer un delito no hace perder la identidad a nadie, o no debería, al menos. Pero bueno, ustedes verán que en algunos casos resonados los titulares lo llaman de alguna determinada manera y es el sátiro de la bicicleta, por ejemplo, los tales cosas en función de algunas condiciones de los casos de que se trata. O sea que no se me ocurrió nunca no llamarlos por sus nombres. ¿Qué es lo que fui encontrando? Fui encontrando en cada uno de esos casos que vi, Alejandra fue el primero, de los casos que trabajé, fui encontrando indicadores comunes, lo cual me llamó la atención como para empezar a usar mi escucha para poder ver si encontraba en los otros casos estos elementos. Solamente 2 casos tuvieron nombres, los de Fiamma, porque Fiamma es un caso que lo tomé como caso testigo, porque los niños de Fiamma vivieron 9 meses y no posteriores al parto, y no me parece un tiempo menor esos 9 meses. Los hijos de Fiamma tuvieron nombre porque los nombres de ambos no los puso su genitora. No fue Fiamma quien los nombró, fue la abuela paterna. Voy a contar algunos detalles de los casos, sobre todo el de Fiamma y probablemente el de Alejandra. Fiamma tuvo una pareja un poco más estable que el resto de la muestra que tomo para analizar, y de esa relación, nacen gemelos. Tuvieron controles médicos porque la abuela paterna los llevaba, la llevó a control. Pero la madre de Fiamma, figura significativa para todo este análisis que estoy planteando, la madre de Fiamma abandonó a su padre cuando Fiamma tenía 3 años. Y Fiamma no volvió a saber de ella. Su padre trabajaba en la construcción, la dejaba todo el tiempo sola. Y le decía a una vecina que la mire, míramela, decía que la mire un rato. Fiamma, cuando sus hijos nacen y de a poco su suegra, digamos, va corriéndose del cuidado de estos niños y se los devuelve ya prácticamente sin cuidarlos ni acompañarla, quería seguir haciendo su vida de joven y le pide a una vecina permanentemente que la cuide.
que le cuide a los niños. Y una noche, cuando los niños tenían 9 meses, le pide a su vecina, míramelos un rato. La vecina le dice que está cansada de cuidarle a los niños, que los cuide ella, y le dijo que se quede, que no salga a bailar, que ella no se los iba a cuidar. Y bueno, uno de los niños parece que se bajó, una manta tocó una estufita eléctrica, bueno, se prendió fuego y estos 2 bebés de 9 meses mueren quemados. Ese es el caso de Fiamma. Y cuando ella vuelve de bailar, porque no la podían ubicar, le preguntan qué había pasado, y ella se da cuenta de que su casa está incendiada, de que sus bebés están muertos, y les dice a su vecina, te dije que los mirara, mira lo que pasó. O sea, como que la mirada, el mirar a esos niños es lo más parecido a una mirada materna, un cuidado materno que Fiamma logró. 8 meses de gestación y 9 meses de vida extrauterina. 3 de estos niños tuvieron ropa. Los 2 de Miriam los 2 de Fiamma y uno de Miriam en otro de los casos, a quien unos amigos le regalaron ropa de bebé antes del parto. 2 embarazos fueron controlados clínicamente, Fiamma y Miriam. 2 nacieron en un hospital, los bebés de Fiamma. 2 nacieron en el pasto. 5 de estos niños nacieron en el baño. 2 de vehículos de transporte automotor de larga distancia. El parto apareció durante un viaje de larga distancia. Y 3 en los baños de sus casas. Los 10 bebés fueron abandonados y murieron. 8 fueron embarazo a término. Y la embarazosa historia de Fiamma tuvo la chance de 8 meses de gestación biológica intrauterina, pero no alcanzó, no fue suficiente para poder generar un vínculo que le permitiera maternar a sus hijos. O sea que Fiamma tuvo una doble chance, pero estuvo 17 meses sin poder maternar. Elementos estos que me llamaban mucho la atención. Quiero dedicar un ratito nada más a los hombres de esta historia, porque me parece que es para otra investigación. Los 10 neonatos carecieron de figura paterna cuidadora, portadora de la ley y de la cultura. Las 9 genitoras de la muestra tuvieron madres de características abandónicas y padres ausentes por diferentes circunstancias, pero idénticos en la fallida función. Encontré un texto que decía que un hombre también aborta. ¿Cuándo aborta un hombre? Cuando abandona a una mujer embarazada, cuando no reconoce a su hijo y cuando huye de la paternidad. Y me pregunto si estas historias podrían haber sido diferentes si hubiera habido padre. Las 9 genitoras de la muestra estuvieron ausentes en las breves historias vitales de sus neonatos. Breves porque en algunos casos han sido momentáneas, en otros han sido de mucho más tiempo. En honor al tiempo voy a avanzar sobre esto porque es una tabla indicadora nada más. Quiero contarles algo que me pareció reinteresante en mi investigación. Este autor de la SUS dice que una madre no nace sino que se hace. Es un largo camino que reencuentra un tesoro dejado de lado en la infancia, pero construido durante esa etapa. Plantea que la madre es un secreto de infancia y es un asunto del inconsciente. En mi investigación encuentro que pasamos del joyero de virtud al baby box y al neonaticidio. ¿Qué es el baby box que quiero contarles y les sugiero que busquen y que investiguen? Porque es muy interesante las leyes que han acompañado estos baby box. Son depositorios para abandonar bebés en Alemania. Y Hungría tiene una legislación especial. O sea que en algunos lugares hay espacios para abandonar niños recién nacidos. Estos del centro
estos en grises, que son más antiguos, son unos tornos usados como depositorios de niños en la Casa de Depósitos de Buenos Aires en el siglo XVIII. Y el resto, el verde, el gris debajo, estos dos que son en China y Japón, este es en Indiana, son actuales baby box en siglo XXI. O sea que son cajas especiales para abandonar bebés que se mantienen con determinada temperatura, suena como un cajero automático y algún lugar de salud con el cual están conectados va a estas cajas y retira al bebé. Fíjense entonces que el abandono de bebés es algo que vuelve a ser autorizado, y el abandono anónimo incluso de bebés. Con esto preservaban que no los dejaran abandonados en una puerta y los niños murieran tanto de frío como de calor, depende del país del cual sea. Quiero contarles algo de otro de los casos, que es Alejandra. Estoy controlando el tiempo, díganme ustedes cualquier cosa. El caso de Alejandra que no cuenta de su propia historia. Yo planteo, le consulto cuál ha sido el vínculo con su madre, cuál ha sido su relación con su familia de origen. Desde que no se llevaba mal con la madre, pero la había criado la abuela. ¿Cuál era el vínculo que tenía con su abuela? Dice, bueno, que en realidad su abuela les dio cobijo, les dio una casa, un espacio en su casa en la que vivían ellos, los padres, pero en determinado momento pueden comprarse una casita para estar más cómodos y se mudan. Pero, dice Alejandra, no había lugar para mí. La casa era muy chica y yo no cabía. Entonces Alejandra la dejan en la casa de su abuela cuando ella todavía no había empezado la escuela primaria. O sea que los padres se mudan a una casa en la cual no había lugar para su hija. Con lo cual estamos planteando qué poca posibilidad de vincularse en tanto hija como su madre, qué poco alojo para ella en su madre había, que la dejan como si fuera un mueble en la casa de la abuela. Cuando ella se embaraza, ella dice, me pongo gruesa, me pongo gorda, de una relación sin solvencia afectiva, una relación sexual que tiene con un joven que conoció en un encuentro de compañeros. Ella no reconoce de sí misma estar esperando un bebé, sino que se puso gruesa, en determinado momento se descompone, toma una medicación que había tomado un tío que vivía también con su abuela, ella y su tío, que tenían una enfermedad oncológica, una medicación que le daban para el dolor. Se levanta descompuesta, dice, voy al baño, quiero hacer caca, voy al baño. Y en el inodoro, con esa fortísima medicación, ella dice, yo creí que había hecho caca. Se ahoga el bebé en el inodoro. Fue un parto, lo que se llama parto en totum, según el médico que la atendió posteriormente y que trató de explicar la situación de este parto. Y ella luego ve a un bebé y lo tira en el pozo del fondo. O sea, fíjense que no hay una acción concreta de matar a ninguno de los bebés, sino que tiran ese desecho con el que no han tenido un vínculo, con el que no han tenido un vínculo amoroso, con el que no han tenido un vínculo de hijo. O sea que en tanto empobrecida su función de hija con respecto a su madre con respecto a su abuela, ella con respecto a su hijo, ni siquiera un registro de gordura, de descompostura,
de malestar. Una le decía me sentía enferma, una de ellas decía me sentía enferma, la otra decía envolví todo y lo tiré, dejé el envuelto en tal lado, en esto de no poder nominarlo. Y fíjense qué interesante el valor del peso de la concepción en nuestro idioma y en nuestra cultura, que es tal que el término inconcebible se utiliza para denotar algo reprochable. ¿Qué es lo reprochable acá? Lo inconcebible es que no conciban. En el análisis idiomático también estamos pudiendo ver qué fuerte que es el peso de la concepción, que no concebir es irreprochable. No solamente en estos casos, sino en la presión social para que las parejas, además, que quieren tomarse un tiempo para concebir, esperen, y el peso de las familias para este tema de la maternidad o de la paternidad. Bien. ¿Qué consecuencias trajo esto? El juzgamiento es sin duda por el acto que cometieron, pero también por lo que se espera de ellas. La evaluación de cada caso en su contexto, en su condición de hijas recibidas en el joyero de virtud de su propia madre, o sin virtud ni joyero, sin que su propia madre haya podido vencer cualquier obstáculo por ellos, sin que su madre resista cualquier prueba por ellas, hacen que este juzgamiento, en el marco de lo que se espera de ellas como madres, quede descontextualizado de lo que es verdaderamente su contexto. Acá no hubo hijos, acá hubo descompostura, acá hubo gordura, acá hubo sensación de enfermedad, sensación de malestar. Por todo lo expuesto, se consideró necesario revisar el concepto de homicidio agravado por el vínculo. Por el vínculo que se espera, pero no por el vínculo que ellas construyeran. Entonces, fíjense cómo volvemos a mi hipótesis inicial. Acá no hubo vínculo construido de una mujer que esperaba un hijo. Puede afirmarse entonces que el constructo de vínculo materno no ha sido ni siquiera iniciado. Incluso en el caso de Fiamma, que tuvo 17 meses para esto, tampoco pudo proteger a sus hijos ni ejercer la función materna. Ella planteaba que cuando el padre le dejaba dinero para la leche, ella le agregaba agua, vendía si le compraba las cajas de leche y se compraba pinturitas y esas cosas, pinturas de maquillaje se refería, y esas cosas, alguna pollerita o alguna remerita, y le daba alivianado la leche a sus hijos. Lo más cercano a un cuidado materno que ella tuvo fue, mirar de una vecina. ¿A qué conclusiones llegamos con esto? En sentido psicológico, Alejandra, Ana, Laurita, Miriam, Silva, Fiamma, Clara, Ginette y Rosario eran huérfanas, porque no fueron hijas de sus propias madres. Por ello tampoco tuvieron hijos, y su patología vincular fue producto de su herencia transgeneracional no maternizante. Esto de herencia transgeneracional no maternizante resultó muy difícil de explicar en mi trabajo de investigación y en la defensa de mi tesis, que fue mi tesis de maestría en criminología, porque yo hablaba de que uno de los jurados era médico y me preguntaba cómo podía hablar de herencia si no tenían que ver con la biología. Bueno, es que precisamente yo estoy hablando de psicología y aquel asunto traído del inconsciente es una herencia que viene de abuelas, madres, hijas cada vez menos maternizantes hasta llegar a este punto de no poder maternizar. Digo también en mi trabajo que las gestantes eran estériles, que también me llevó su complicación. Estériles desde el punto de vista psicológico, obviamente, que es de lo que yo hablo. Y agrego, para complicar un poco más el caso, que la esterilidad permanente
excepción de algún largo proceso de subjetivación maternizante, que no pudieron llegar a ser que a la edad en que fueron evaluadas, mi muestra estaba en mujeres de entre 18 y 25 años, aún no habían podido resolver. En los múltiples casos de filicidio a los que tuve acceso en los 35 años dedicados a la psicología forense, las abuelas del neonato víctima de estos casos cumplieron su función materna fallidamente. Sus hijas no pudieron maternar. Sus nietos no lo sobrevivieron. Y allí llegamos entonces en esta secuencia de imágenes a un expediente judicial que cae con todo el peso de la ley, de la nueva figura jurídica en Argentina, homicidio agravado por el vínculo, a no reconocer o a no registrar estos aspectos psicológicos vinculares que si no se tienen en cuenta, obviamente caen no solamente con el peso de la ley, de una ley modificada en preservación del menor, pero también con el peso de lo que se espera de estas madres. Por eso también me parece importante que podamos plantear que a veces, en algunos casos de familia, donde los niños, yo digo, mal sobrevivieron, y se trata por todos los medios de sustentar lo biológico y el vínculo con esta madre biológica y se le aportan cuestiones económicas o apoyo social o todo lo que se le plantea en función de privilegiar esa maternidad biológica por sobre otras maternidades gestadas psicológicamente, que son las madres de crianza o en los casos de algún otro abuelo, alguna otro familiar que se haga cargo de estos niños, ponen en riesgo dejar con las madres biológicas, ponen en riesgo al niño porque muchas veces tienen accidentes precisamente por este descuido, porque precisamente lo que no está planteado es el vínculo de maternar. Entonces aparecen los niños golpeados, quemados, lastimados, fracturados. ¿Cuáles son las sugerencias que aparecen? Quizá el prevenir pueda hacer lugar a que el porvenir tenga lugar. Se impone sin ninguna duda seguir reflexionando sobre los temas de la maternidad y el maternaje en sentido psicojurídico. Se impone con cierta premura reflexionar con perspectiva bioética sobre las relaciones entre maternidad, derecho y tecnología para abordar la casuística futura que se está generando con las prácticas que transforman la maternidad. No he tenido caso de, aún al menos yo, casos de muertes en casos de maternidad con prácticas in vitro o alguna otra técnica, pero es posible que puedan aparecer. Se impone revisar las ideologías sobre la maternidad que cambian también por los usos que se hace de la tecnología y, lo que les decía previamente, forzar el mantenimiento de los niños con sus madres biológicas sin analizar acabadamente si ésta está en condiciones psicológicas de maternar es un grave riesgo de sobrevida de los menores. ¿Qué puedo aportar al tratamiento jurídico del tema? En el caso de Argentina, mantener la calificación homicidio agravado por el vínculo desde esta posición teórica es mínimamente discutible. Espérenme. Bien, me había entrado un mensaje y pensé que me estaban diciendo algo ustedes, disculpen. Mantener la calificación de homicidio agravado por el vínculo de esta posición teórica es mínimamente discutible. Es precisamente la calificación vínculo la que no se sostiene. Se concluye en la tesis de mi libro y en la tesis del trabajo presentado que el constructo vínculo materno aún no ha sido iniciado. Respecto al tratamiento jurídico, si se considera que la conducta no se motiva en la muerte del neonato, al no tenerla imputada el registro simbólico de vida, de estar generando vida, y estoy planteando que no son psicosis puerperales de las que estoy hablando, ¿no? Debería haberlo dicho al principio,
descarto cuadros de psicosis, no hay un registro simbólico de vida de este desecho corporal, pensando en los más comunes modos de deshacerse de ese neonato en los casos sobre los que trabajé. Por lo tanto, sin una acción determinada para darle muerte, podría pensarse en un homicidio culposo, por ejemplo, por la no intención de dar muerte. ¿Por qué no se le da intención de dar muerte? Porque no hay conciencia de vida, no es algo vital, no es un hijo. También podría ser un atenuante del estado puerperal, que acá ha sido derogado, o por lo menos no se tiene en cuenta en estos casos, salvo que se hable de inimputabilidad, y no lo era, pudiendo considerarse en tanto la falta de registro simbólico de la condición de embarazo y de vida de ese desecho corporal, permitiría pensar al menos una atenuación de la conciencia de la criminalidad y gravedad que conlleva esta tipicidad jurídica. Y me parece importante recuperar la figura del filicidio derogada, no ya desde la protección por la honra, sino por este no reconocimiento del valor vida en estas madres. Entiendo, exclusivamente para estos casos especiales de los cuales estoy planteando. Obviamente entiendo que lleva otro tratamiento porque habría que incluir una nueva figura en el Código Penal, pero lo que sí puede hacerse ya es entenderlo como una figura que ya existe, que es un estado de homicidio culposo por la no intención. O sea que es posible, si se las comprende desde este lado, que el homicidio no sea agravado, sino que sea un homicidio culposo. Bien. Una producción teórica también ha sido gestada y en este contexto es hijada. Este libro, este trabajo de investigación fue pensado, fue soñado, fue escuchado antes de su existencia, se lo prearmó en el deseo de aquel que lo va a concebir, se lo nominó, se lo cuidó con amor y se lo acarició, y en algún momento se lo consideró a término. Y finalmente se le dio a luz. Cuando estuvo a tiempo, se lo presentó en sociedad, al público, a la familia, a los amigos, a todos ustedes. Esta es mi producción largamente esperada y concebida. Les agradezco por acompañarme. Voy a dejar de compartir pantalla y escucho comentarios, consultas o lo que quieran al respecto. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, profesora Graciela. Pues finalmente me gustaría partir con el profesor Francisco los comentarios finales para dar cierre. Por cuestiones de tiempo, le pediré que sea un poco breve, por favor. Muchas gracias. Bueno, después de esta hermosa presentación de Graciela, quiero destacar algunos aspectos de lo que ella ha planteado. Lo primero que quisiera relevar desde el punto de vista pericial y forense, desde nuestra especialidad de la psicología jurídica, más allá de los análisis tan interesantes que ella hace respecto de estos casos, es que efectivamente, de acuerdo a lo que uno observa, creo que el peritaje es un acto y debiera ser un acto más bien reflexivo, ¿no? Y lo planteo porque, a diferencia de lo que nos ha compartido Graciela, lo que uno observa muchas veces es una aplicación relativamente mecánica de unas ciertas técnicas de instrumentos, de dar respuesta a las preguntas psicolegales o a los puntos periciales, sin que esto implique un mayor grado de reflexión y de disposición comprensiva por parte de los peritos. Yo lo destaco en el prólogo en términos de que nosotros nos encontramos habitualmente en muchos de los centros y de las instituciones que se dedican a hacer peritaje con un gran caudal de causas, de casos que tienen ciertas equivalencias o temáticas transversales, pero lamentablemente el día a día y la labor cotidiana no permiten entrar en ellos, analizarlos, y es a propósito de
tesis de maestría de la profesora Gardiner que se permite y tiene la posibilidad de entrar en estos casos, lo cual me parece notable. Efectivamente, el análisis más profundo nos lleva a plantearnos acerca de ciertas convenciones convencionales respecto de qué es lo que es lo materno, ¿cierto? Y eso materno necesariamente, y por tradición y por historia, ligado a ser madre, ¿no? A ser madre y a tener que ser madre, y eso muy vinculado a que eso es lo que a una mujer le da la identidad de mujer. Creo que en esto, en nuestros países latinoamericanos, es relativamente transversal. Y efectivamente lo que nos aporta este análisis es llegar a subvertir un poquitito esta preconcepción respecto de que en todos estos casos hay un vínculo entre madre e hijo y que por tanto la sanción, desde el punto de vista formal y legal, se agrava. En vez de comprender, se le añade un mayor nivel de reproche, y donde se nos plantea que no necesariamente eso tiene que estar ahí, y hay que evaluar en el caso a caso, y hay que analizar más que aplicar de forma mecánica si efectivamente se dan esas condiciones. Y esto me lleva a una última reflexión en honor al tiempo, y es que creo que nos hace falta, como psicólogos jurídicos, estar más presente en la creación de las leyes y en las instancias de aplicación de las mismas. Por tanto, creo que eso es un desafío que tenemos en todos nuestros países para intentar, como decimos en otra parte, regular la conducta social humana con un nivel de conocimiento respecto de esta y no meramente bajo criterios pragmáticos de evitar ciertos delitos o ciertas vulneraciones de derechos que siempre son cometidas por personas y en contra de personas. Eso nomás para no extenderme y para dejar espacio a los otros, a la expositora o al intercambio con el público. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Ambos les mandan también desde Veracruz, México, a nuestro colega Alberto una felicitación, sobre todo por la excelente investigación. Habla también sobre la calidad humana y me parece muy importante mencionar justo algo que ambos mencionaban al inicio, esta cuestión de la invisibilización del tema, ¿no? Sobre que se tienen las estadísticas sobre las cuestiones y una de las investigaciones, entre comillas, más recientes en México que podemos encontrar es casi de inicios de este siglo, ¿no? Y bueno, son bastantes años, ¿no? Me parece que es del 2001, son bastantes años los que han pasado desde esta última investigación en México. ¿Y qué hacen en esta investigación? Bueno, básicamente lo que casi siempre se hace, retomar estadísticas. Por eso me parece sumamente fundamental también lo que usted hace en esta investigación, de ponerles nombre, ¿no? Retomarlas, visibilizarlas y los factores que más allá de la situación del evento concreto, permiten entender, bueno, por qué la madre pudo realizar este acto, ¿no? ¿Qué tipo de familia tuvo? ¿Qué tipo de padres? ¿Qué tipo de aprendizaje? Toda la línea de investigación que se abre a partir de su trabajo. Retomo completamente lo humano de esa investigación. Y una última pregunta que me parece todos tenemos por acá. ¿Dónde podemos adquirir su libro? Dos cosas. Plenamente de acuerdo con Francisco, como siempre, en que deberíamos los psicólogos ser consultados cuando de nuestros temas van a incluir alguna modificación en una ley. O sea, es inconcebible, otra vez, algo reprochable, que si van a hablar de psicología en una ley no nos tengan en consideración. Punto uno, con respecto a lo que decís, Cintia, totalmente de acuerdo, lo de la invisibilización de estas mujeres o de la problemática de estas mujeres. Y además, súper cortito, no solamente se hace invisible la problemática, se hace invisible la mujer, pero también se hace invisible el hijo. En tanto, los que sobreviven a estas malas condiciones tampoco se los considera, en tanto
su malestar futuro. Fue tan complejo hacer este trabajo como la vivencia subjetiva que tuve y la poca bibliografía que hay sobre estos temas, o por lo menos con esta orientación, que hizo que fuera realmente trabajoso, ¿no? Encontrar bibliografía al respecto con algo, así que de este tema. Finalmente, lo que hice fue armar una teoría y tratar de sustentarla de todo lo teórico y aplicarla luego. Con respecto al libro, en este momento está en venta en Argentina solamente, pero en los congresos de la asociación lo llevaré para presentar por el momento, o si no, que se comuniquen con mi mail y le encontraremos la vuelta al respecto. Así que muchas gracias por la presentación que me permitieron hacer en sociedad bebé de papel. Respetuosamente que me permitieron hacer. Claro, muchísimas gracias. Y sí, claro, quedamos al pendiente también para ahora sí que empezar a difundir su libro por este lado, con todos los que estamos interesados en poder incursionar en esta temática. Finalmente, por cuestiones de tiempo, me gustaría que nos compartieran su correo para las preguntas las hagan ya concretamente a ustedes. Perfecto. En mi caso, gracilagardiner@yahoo.com.ar. Y en el mío, si corresponde, es más simple, es mi apellido, Mafioletti, con doble F y doble T, @gmail.com. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un placer trabajar este día con ustedes, escucharlos, sobre todo el libro es sumamente interesante. Estaremos en contacto en siguientes encuentros. A todos los asistentes les agradezco mucho su tiempo en este día y espero que tengan una buena semana. Nos vemos en los siguientes encuentros. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Un gustazo. Un abrazo, Graciela. Un abrazo, Francisco, como siempre. Muchas gracias.